¿Ahora hago yo o hagas tú? Gaso a todos. A ver, sigue diciendo quiénes han enchufado. Qui gaso, pero, sin, isilio, suso, qui, ales, sincai, sabo, josa. Total. Vale. Sincai gaso y suso gaso. Ales gaso. Y eso sí, no. No. Y con sin tampoco. Sí. Bueno, pues agradezco la oportunidad de explicar el Dharma. ¿Tenéis alguna pregunta o tema de conversación? Marisa y Sosín han entrado. El que la tenga que la escriba. Vaya. Se está repitiendo. ¿Qué es que estoy hablando muy fuerte o está? Porque hay alguien... Que hay que decirles que bajen el volumen de los altavoces, ¿verdad? Sí, pero quito ya el micrófono. Ya, es más fácil que quites tú el micrófono. ¿Algún tema? Repito y repito. Cuyo tampoco, ¿no? No. Sabo, próximo zazen. Sí, el lunes es el día del zazen, a las 10:15. Y estaría muy bien que lo hiciéramos juntos, con la variante de que vosotros, en vez de estar contra la pared, pues miréis hacia mí, hacia la pantalla, porque también quiero hacer un kusen, decir algo, menos que en estos teisos, pero algo sí. Bueno, comentemos sobre el ego y la historia. El ego es como la historia es como el ego, manipulada por los intereses y falseada por los historiadores, ideologizados o temerosos, o con ganas de progresar por donde no es, pues sabemos que debe de haber algunos hechos ciertos y nunca podremos distinguirlos de los falsos. Con el ego ocurre lo mismo. ¿Qué es verdadero o falso? ¿Qué es cierto? ¿Qué es ilusorio? ¿Qué es real? ¿Qué es útil para el camino? ¿Qué corresponde a la realidad de los hechos y qué a la ilusión? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo distinguirlo en nuestro propio ego? ¿Os sugiere algo esto? Esta mezcla de lo útil y de lo perjudicial, de lo primario y lo secundario, Sabo, no detenerse en ello.
¿No detenerse en ello? Sí, eso es un hecho, es contestar con hechos. Hay que reconocer que se trata de estrategias del ego, entreteni- entreteni- entretenimientos para despistarnos del camino. ¿Algún comentario más? David y los incluyeron. David Gaso. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algún comentario más? Bueno, pues entonces vamos a la pregunta de siempre. Cuando comenzamos la práctica del Zen, todos nos preguntamos sobre el tiempo a practicar para obtener resultados. ¿Cuánto tiempo tendré que practicar estas cosas que no entiendo, absurdas o que no me gustan, para conseguir algo? Habría que empezar por aclarar que no sabemos qué es lo que hay que conseguir. Por lo tanto, pongámonos en el caso de algo, para conseguir algo diferente. Y digo que es una pregunta totalmente egótica, con lo que quiero decir que no hemos comprendido seriamente que somos casi como el pato Donald, una ilusión. Una ilusión. Aprender a vivir es importantísimo desde el primer momento, desde el primer instante, si hemos intuido que se trata de eso. Por lo cual hay que ser tenaces, valientes, corajudos, como decía días pasados, y practicar la paciencia. Si somos observadores agudos, vamos a comprobar cómo desde el primer momento también nuestra orientación de los problemas de siempre, los habituales, la orientación de esos problemas va a ser otra. Afinemos, observemos. La iluminación es esto, es responder a las propias preguntas, solucionar los propios problemas. De momento nada más. ¿Qué os sugiere?
¿Qué os parece este dato sobre la iluminación, una palabra tan grande? Es que mirando los resultados parecen pequeños. ¿Acaso esperábamos algo más? Es demasiado prosaico que la iluminación tenga que ver con la contestación a las preguntas propias y la orientación más adecuada a los propios problemas. ¿Extraña eso? ¿A alguien le extraña? ¿Hay algún alguien por ahí? No, bueno. Continuemos con la siguiente chuleta sobre influencias. Como seres vivos, sensibles y flexibles que somos, continuamente estamos recibiendo influencias, dentro, fuera, fuera, dentro, mente, cuerpo, cosmos. No somos los mismos de un momento a otro. Esto cuesta un poco reconocerlo. No somos los mismos. Hay regulaciones y reparaciones continuas. En el área de la mente no es distinto que en la del cuerpo. Una valoración egocéntrica del tema nos conduce al ego a creer que es él mismo el que está vivo. Y a considerarle, según la idea fija, como fijo. Decimos de cierta gente de la ciudad a la que se la distingue de los demás porque siempre parecen la misma persona. Muy característico. Ejemplo de personalidad. Es fija. Visten parecido, hablan parecido, andan parecido, repiten su propia imagen. Y decimos de ellos, ¿qué personalidad tiene? Pues es lo peor que se puede decir de alguien. Desde el punto de vista del Zen, ya está cristalizado y muerto, cerrado, acabado, sellado. Un ejemplo tópico es el de los actores que son encasillados. Se les da siempre los mismos papeles. Así que el carácter fijo de las repeticiones de un ego que cree, o de una persona que cree en su ego como si fuera ella misma. Bueno, pues las influencias las estamos recibiendo constantemente, pero podemos estar cerrados. No recibir, no percibir. No percibir que se están enviando constantemente
informaciones, porque los contactos son continuos. El cosmos está vivo, estamos rodeados de seres vivos. De seres vivos que no todos sobreactúan, que no todos están identificados con ese personaje, que habla igual, viste igual, tiene las mismas ideas, hace las mismas cosas de las mismas maneras, etc. Cristalizado y muerto en vida. Este es el ejemplo de la gran personalidad. Pero si hay cambios, y esto es para otro momento, entonces el trato con nosotros mismos y el trato con los allegados se dificulta. Tienen que ocurrir adaptaciones a estos cambios, por parte de los demás, por parte nuestra. Si el ego se va transformando, va presentando facetas, caras, maneras diversas, dejémoslo en diversas. Y esto pone nerviosos a nuestros allegados, a nuestros amigos. Y la relación se convierte en algo, en muchas ocasiones, difícil. En otro momento vamos a desarrollar esto, aunque ya lo tocamos un poco en días pasados. Cuando tratamos el tema de los quereres desapegados. Desapegados porque no hay miedo a su pérdida. Y si yo dijera que esto les proporciona a los más allegados, lo estoy viendo aquí que se apaga la luz, y si yo dijera que esto les da un especial tipo de seguridad y de estímulo a nuestros amigos allegados, o como se les quiera llamar, un tipo de atractiva inquietud. ¿Queréis comentar algo de vuestra experiencia sobre el tema? Es el antídoto a la rutina. No sé si me estaré explicando bien. Nada, ningún comentario. Ángela entró. Esto lo digo para los que proyectan miedo sobre el cambio. Es decir, si hay transformaciones, su ego se hace cargo de ellas y proyecta posibles hecatombes, rupturas. Esto no tiene por qué ser así, sino al contrario. Es decir, cuanto más lúcidos, más vitales. Repito, cuanto más lúcidos, más vitales.
no evitales, sino vitales. Y Sirio, a mí me dicen que les aporta tranquilidad y les quita un peso de encima. Ángela, quizás algo personal. Ángela, pero el desapego libera al otro. Bien, todo eso son matices alrededor del tema. Ángela, corta dependencias. No sé, es algo muy personal, no sé si corresponde comentar. Sí, corresponde, estoy pidiendo comentarios, pero no es personal, precisamente, es impersonal. Ángela Gaso. Sosín, eres más independiente y cuentas y exiges menos a los acompañantes. Ángela, sí. Bueno, pues vamos viendo cómo profundizar en el camino es útil, precisamente sin diferenciar las cosas fáciles de las difíciles. Útil, útil. Responde a nuestras preocupaciones, a nuestras inquietudes, a nuestras angustias. Lo decía al principio, responde a nuestras preguntas y orienta nuestros problemas, esa sabiduría de la propia naturaleza. No hay más experiencias en esta dirección, en este sentido, que añadir a las dichas. Se comprende bien cómo hay una relación directa entre la práctica y la madurez, la maduración. Fundándonos en estos ejemplos. Vamos con cerebro y ego. Uno construye al otro. Sosín. Sí, la diferencia es abismal, porque hay menos o no hay dependencias del otro. Enseguida vamos a entrar en este asunto de qué conduce a qué. Es decir, la clave de todos estos movimientos y transformaciones de independencia, de tolerancia, de maduración, etcétera, es el desapego. Fijaros que resulta paradójico para el ego, sorprendente para el ego. Como desapegarse mejora las relaciones, en lugar de empeorarlas, que es lo que dice el temor egótico. Así que vamos a ver cómo el cerebro y el ego se construyen mutuamente.
Hay ahí un matiz que me parece interesante comunicar. Parecen fáciles de confundir porque están fundidos. El cerebro lo recoge todo, el ego lo valora, pero el cerebro lo reordena según sus potencialidades polares, placer-dolor, de manera que se adelanta al ego, programando automáticamente lo que seguidamente el ego proyectará como necesidad o como deseo intencionado. Es decir, atribuimos a nuestro ego las emociones cuando son independientes. Sí podemos atribuirle nuestros sentimientos, pero ¿quién los ha programado? Antes de convertirse en intencionados, en intencionales. Esta relación de funciones, que a veces parece una y a veces parecen dos, es muy difícil de concretar. Es una de esas cosas que se tardarán quizás siglos en aclarar. Si son estructuras interdependientes, unas veces y otras veces coincidentes, donde se integran funcionalidades conceptuales, verbales, emocionales, sentimentales, neurohormonales, químicas, electromagnéticas, que en su conjunto sostienen la vitalidad. Sí son estructuras interdependientes y coincidentes. Esta es una de esas ocasiones en las que la división, la separación entre sujeto y objeto, pues no aparece clara. El ego lo llama confusión. Y desde una conciencia más profunda lo llamamos confusión. Es decir, como dice el Sutra del Loto, cuando ya sabemos que las palabras son falsas, ya podemos usarlas. Y algunas veces es útil. Comentario. Comentario. ¿Algún comentario? Nada. Bueno, pues aprovechando este nivel de conciencia en el que estáis, toquemos otra vez ese tema, niveles de conciencia. No tenemos el hábito de considerar este punto, el de las variaciones de nivel, por influencia de diversos factores, como seres vivos y sensibles que somos. Las emociones primarias o instintivas modifican los niveles apartando obstáculos que se opongan a la satisfacción, a los impulsos para conseguir lo deseado o lo necesitado. Un ejemplo. Todos sabemos de la irracionalidad del sexo en el que se hacen cosas que no se harían razonablemente.
en los momentos de impulso sexual se hacen cosas que en frío nos producirían cierto repelús a nosotros mismos. ¿A nosotros mismos qué quiere decir? Pues en un nivel y en otro nivel. Recordando momentos, estamos actualizando niveles. Puesto que hay diferencia en caliente, en frío. Estos son dos niveles distintos. Ejemplo de la influencia de las hormonas, de las emociones, condicionadas por las hormonas, etc. ¿Quién no conoce la impaciencia del hambre o de la sed? Más hambre, más impaciencia. Más impaciencia. Condicionamiento primario. ¿Quién no ha visto en los demás o en sí mismo la imprudencia, la insensatez de apasionamientos en los deportes de riesgo que sustituyen a la lucha? Es decir, cuando hay diferencias de opinión, esas cosas que llamamos no conducentes en el budismo zen, esos enfrentamientos deportivos, religiosos, ideológicos, artísticos, que conducen a matar, como dice la historia. Estos son apasionamientos, y estas pasiones tan desmedidas, vehículos amanerados de las emociones primitivas, como la pasión de saber, la pasión de hacer, de crear arte, de comunicarse, de poseer, de viajar, etcétera, y el resto de los innumerables deseos llevados a extremos innumerables. Por eso utilizamos el tampo, el collar el collar de los 108 bonos, apegos, pasiones, deseos, y que pidiendo ayuda al cuerpo, es decir, pasando las cuentas al tacto, disuelven, cortan los pensamientos, las adicciones, las pasiones, las exageraciones. Se podrían poner muchos más ejemplos, pero creo que basten con estos. Cuando se hacen extremadas estas pasiones y dejan de lado todo, es decir, desplazan otras necesidades en vez de sustituirse unas a otras. ¿Qué quiero decir con sustituirse? Cuando tenías hambre y has comido, te entra sueño o sed. Cuando se te quita el sueño, te levantas y tienes ganas de trabajar. Cuando has trabajado y te cansas, es decir, hay una entrada y salida de funciones, de sustituciones, que el gran Lupasco decía, la actualización de algo potencializa otra cosa. Actualizar algo potencializa algo. Lo primero desaparece y aparece lo segundo.
Federico Dudaso. ¿Alguna sugerencia sobre estos niveles de conciencia primarios, instintivos, hormonales, adquiridos, sustitutivos, que se llegan a convertir en adictivos, en las drogas de la mente, en costumbres que desplazan otros instintos, otras inclinaciones? De gran importancia, o no. Alguno de vosotros hace una serie de preguntas tan concretas que se podrían considerar personales. Y aprovecho para contestar que no tienen respuesta. En general, las preguntas personales no tienen respuesta. Por supuesto, las preguntas personales sobre mí no tienen sentido, pero las que se hacen sobre vosotros, hechas por vosotros mismos, tampoco tienen sentido, no tienen respuesta. No son consultas profesionales de psicólogos o psiquiatras, o del tarot televisivo o la astrología, debido a que las respuestas las tiene uno mismo a sus preguntas y no otro. No puede ocurrir eso. O es una equivocación. Si se ha resuelto practicar, precisamente es para encontrar nuevas orientaciones y guías sobre la propia existencia, los propios problemas que la acompañan, para capacitarse en la profesión de vivir la realización de nuestra naturaleza, nos provee de la lucidez necesaria para ver las cosas en su talidad. Talidad quiere decir tal y como son, desprovistas de una gran parte, al menos, de ego personal y pensante. Es decir, todas las preguntas que nazcan de una preocupación personal, la respuesta es equivocada, la que se da a uno mismo, porque está incluido, está comprometido con la pregunta, es pasional, no es imparcial. Por eso hemos de recurrir a un camino que no es el del conocimiento, los conocimientos, que nos guíe, que nos sugiera respuestas a los problemas personales, pero vistos con el ojo de la impersonalidad, del desapego, etcétera, 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 las claves del budismo.
¿Qué claves? Detengámonos un poco en esas bases o esas claves. A propósito de otra pregunta que tiene que ver con ritos, ceremonias y demás. ¿Son esenciales, son indispensables los rituales, las ceremonias, las vestimentas que usamos? Pues lo explica muy bien Dogen. Dice que nadie espere, recitando los sutras, vistiendo el kimono, el kesa, que nadie espere la iluminación, que no es por ahí, que todo eso son ayudas a la práctica, son prácticas si se hacen bien, contribuyen a la concentración, pero no son esenciales. Recordemos que este tipo de prácticas no son propuestas por Buda, son el resultado de la evolución del budismo en la India, en China, en general en Asia. Y el propio Lao Tse tiene un comentario sobre el tema que transcribí en el 10º libro o algo así, mío en el año 73, y que dice: cuando se pierde el Tao, el camino, la virtud lo reemplaza. Cuando se pierde la virtud, la reemplaza la justicia. Cuando se pierde la justicia, es reemplazada por el ceremonial. Lao Tse, del Tao Te Ching. Lo repetiré. Cuando se pierde el Tao, cuando se pierde el camino, la virtud lo reemplaza. Hacer las cosas como deben ser hechas. Cuando se pierde la virtud, la reemplaza la justicia, la justeza, el ajustarse a los 6 paramitas, a los 10 paramitas. Ajustarse. Voluntad, pensamiento, medios de vida, etc. Y cuando se pierde esa justeza, ese ajustamiento, pues es reemplazado por el ceremonial, por los rituales. Me parece extraordinariamente lúcido, pero hemos de entender que estos reemplazos, estas sustituciones, nos ocurren a todos. Un día de los primeros de estos teisos me refería a ello nombrándolo como momentos de la práctica apasionados y momentos desérticos. Pero el practicante continúa practicando con justeza, con virtud o con ceremonial, con lo que esté en su mano en ese momento. Vendrá otro momento en que los niveles de conciencia se muevan, sean más profundos, más superficiales,
¿Y esto por qué? Pues porque estamos vivos. Si miramos la tensión, nunca tenemos la misma tensión arterial. Hay adaptaciones, cambios, modificaciones, como decía antes, regulaciones en el cuerpo mente, en el cuerpo cosmos, en la mente cosmos, en el cuerpo mente cosmos, en el biocosmos, que nos mantienen vivos. Pues cualquier aspecto es semejante, grande o pequeño, mediano, sigue las mismas leyes. No hay dos momentos iguales, hay vasos comunicantes, equilibrios. Pues en la práctica del Zen lo mismo, hay momentos calientes, momentos templados, momentos fríos, hay Budas grandes, hay Budas pequeños, hay Budas medianos. El camino es la vida. Ikeru, dice Ikeru. Con respecto a la educación de los hijos, solo uno puede saber si practica cuál es el movimiento ajustado. Cualquier enfoque dualista, sí o no, es falso. Es egótico, es reduccionista, es elemental, no tiene flexibilidad. Eso es la lucha del sí-no, entre el sí y el no y el sí. El Zen está más allá del sí y del no, ni sí ni no. No lo llevemos a la intelectualidad o aumentará, engordará nuestro ego. Si lo vemos como un recetario, no vamos a encontrar respuestas. Hay muchos ejemplos de estos en la literatura del Zen, en la que los maestros le dicen a los aprendices que se deshojaban buscando respuestas en los sutras, venga a leer sutras y sutras, que ya sabéis que son los escritos antiguos de los bien dotados, de los adelantados en la práctica, y los maestros les decían, no lo busques, no pierdes el tiempo. Y aunque encontrases alguna referencia, como no es tuya, decían, es como contar dinero de bolsillo ajeno. Es un error. Todo está en nosotros mismos y hemos de ser nosotros mismos quienes lo practiquemos para que emerja y fluya. Federico. Daido, Desimaru escribe que recitando el Hanya Shingyo se crea buen karma. No le entiendo. Yo tampoco. ¿Más comentarios? No hemos de tomar el budismo zen como una religión, porque aparecerá la magia, aparecerá los apegos, nuevos apegos. Y Sirio. Prescindir de las preferencias que decía el maestro Rinzai. Quiere decir vivir cada momento, que llamamos bueno o malo. Vivir cada momento que llamamos bueno o malo, con la misma actitud. Con la misma... ¿Es una interrogación? Sí. Con la misma actitud, claro.
la misma actitud. ¿Pero qué es eso de actitud? Quizá la respuesta sería muy complicada, pero os referiré a la experiencia de cada uno. Hacer zazen en la alegría o en la tristeza. Zazen, zazen, zazen. Y comprobar los resultados. Verdadero zazen. Así que esa es la actitud justa. Sentados de pie, en la oficina, en la cama, en el mercado. Más. Más cosas. Bueno, sobre ritos y ceremonias ya está. Y os había dicho antes que iba a comentar algo sobre las fases del despertar, algo referido a la impersonalidad, etc. La maduración, que los antiguos lo llamaban en el vientre sagrado. La impersonalidad procede del desapego. Es decir, si practicamos el desapego, aparece la imparcialidad, aparece la impersonalidad. Hablando de ello, entendemos que ser imparcial, no escoger ni esto ni lo otro, ni lo sagrado ni lo profano, ni lo claro ni lo oscuro. Pero solo la práctica nos conducirá al auténtico desapego y de él a la impersonalidad, no a la despersonalización, que eso es otra cosa patológica, que no se llega por aquí. Así que la impersonalidad, la imparcialidad, procede del desapego. ¿El desapego de qué? De haber comprobado la ilusión de un ego propio. Es decir, de haber comprendido la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente, donde se ve con toda claridad cómo se construye el ego. Segunda página del apéndice. Así que el desapego de haber comprendido la ilusión, que es ilusorio, creer que se tiene un ego propio. Entonces, leyendo la dodécuple cadena, entendemos que no hay un ego propio, o que el ego no es yo, sino una construcción. Y si después comprendemos las 4 nobles verdades, pues ya hemos recorrido intelectualmente la mitad del camino. ¿Y qué pasa con la lucidez? La lucidez que da la práctica de la realización, que es lo mismo, práctica que realización,
de la propia naturaleza, pues conduce a la independencia y la autonomía. La lucidez conduce a la independencia y la autonomía desde el cultivo del desapego y la imparcialidad. Así que impersonalidad, desapego, ilusión, lucidez, independencia, autonomía, cultivo y vuelta a la imparcialidad, la impersonalidad, cómo se potencian unas prácticas a otras. Y el resultado es la profundización en las relaciones con el cosmos, es decir, la realización de nuestra auténtica naturaleza, con la consiguiente transformación del egocentrismo, tornándose en biocentrismo. La vida es el centro, la vida de todos, de todo, es el centro, no el ego. ¿Qué os sugiere esto? Esto merece la pena estudiarlo intelectualmente, ver las relaciones entre una dimensión y otra. Sobre todo cuando vamos comprobando resultados. Estoy hablando en términos de intelecto. José. Naso. Para esa autonomía es condición indispensable identificar el karma o los contenidos subconscientes, ¿o es eso profundizar en lo falso? Eso es, estoy de acuerdo. Eso es profundizar en lo falso. No es necesario psicoanálisis ni ningún análisis de lo ilusorio. No perdamos la vida en esos trabajos. Saber más de nuestro ego no nos va a liberar de él, al contrario, nos va a atar más. Desatarse del ego es desapegarse del ego. Es sencillo. Desatarse es desapegarse, dejar caer, aflojar. Eso que hacemos en la primera parte del zazen. Mirar los pensamientos cuando aparecen y nos están apartando de la concentración en el cuerpo, en la respiración, en la postura. Mirar esos pensamientos y dejarlos caer. Cortarlos. Ahí vemos lo que es necesario para identificar nuestro ego. Cada vez las distracciones serán menores. ¿Cuándo? Cuando hayamos identificado las líneas fundamentales del ego, es decir, los intereses más repetidos, más adictivos, que más energía nos roban. Una vez que hayamos visto cómo se repiten, que la cinta de los pensamientos nos propone siempre los mismos asuntos, la misma ideología de ganancia, poco a poco se irá debilitando. Y la cinta de los pensamientos se irá alejando.
y nos parecerá que los pensamientos no son nuestros, están en sordina, fue algo que sucedió allá en el pasado, irán perdiendo fuerza, condicionarán cada vez menos, porque cada vez más estaremos profundizando en las conciencias. En vez de especializarnos en la más superficial de ellas, en la más cortical, nos vamos alejando de ella y vamos profundizando, desapegándonos de esa conciencia que parecía tener todas las soluciones para ser felices. Bueno, pues no, no es por ahí. ¿Alguna sugerencia? José Gaso. ¿Qué se os viene a la cabeza? Recordad que el próximo lunes es el día del zazen, con una sola mente. Invitad a ver, a escuchar. Solamente haremos eso. Después del zazen se cortará la emisión. Zazen y... ¿Cómo se llama esas palabras durante el zazen? Kusen. Vaya, te ha costado. Kusen. Y Sirio, alegría. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Bueno, vamos con la última chuleta. Si no tiráis del hilo, esta es la última. Observaréis que todo lo de hoy tiene una relación directísima, pero lo de hoy parece que tiene mucho que ver con el mismo asunto, ¿no? Lo más próximo. No podemos evitar los sufrimientos de los hijos ni de los allegados. Los jóvenes, en su mayoría, tienen que recorrer sus edades con las ilusiones y desilusiones que las acompañan. Una escasísima minoría dispone de un instrumento inexplicable que es la intuición. Una gran intuición como para percibir que todo pasa, que todo transcurre, que todo es impermanente y que aferrarse a ello por la ilusión o la terquedad es causa de sufrimiento. Fijaros qué relación tan directa con el desapego, con romper amarras, con independizarse del ego, de sus miedos, de sus intereses, de sus... etc. Su convencimiento, el convencimiento de esos poquísimos jóvenes con gran intuición,
Su convencimiento es tal que buscan el camino del Zen. En Asia son los padres los que por diversos motivos llevan a los niños y niñas desde muy jóvenes, desde los 6 o 7 años, a los monasterios. Unos para estar seguros de que comen y están defendidos. Otros para que aprendan a leer. Otros porque tienen demasiados hijos. Otros por orgullo personal, tener un monje en la familia. En una tradición budista, pues como las tradiciones occidentales. Otros, y pueden presumir, otros porque supone un escudo contra ciertas fuerzas de la mala suerte y de muchas supersticiones, y entre otras que rezarán por ellos. En todos los monasterios de cualquier religión se ha repetido esta historia, y en muchos de ellos, sobre todo en épocas de hambruna, pues se ha restringido su entrada, porque era refugio de pobres. Solo nos queda observar su intuición si vemos inclinaciones o si no las vemos, contándoles algunas de nuestras experiencias o las experiencias de los Budas o de la emergencia de nuestra propia naturaleza, permitiéndoles participar, por ejemplo, del zazen vía imitación. Se ponen al lado, se levantan, se marchan al ratito, dependen de las edades, a cada edad, hábiles medios. Participar de conversaciones, por ejemplo, o de lecturas. Como digo, todo depende de las edades. La rueda del Dharma y del Karma, las dos ruedas, hacen progresar al carro. Los bueyes son los Budas y nuestra propia naturaleza. Así que dos ruedas tiran del carro, el karma y el dharma. Y se acabaron las chuletitas. Federico, libertad incondicional, está la de antes. Y ¿Esto qué? hay la de antes, de cuando hablabas de con los niños. Y Federico, hoy vi una planta muy grande. Creo que mi mente la diferenció como planta, antes que como árbol.
Sí, la presencia de Buda en la India se representaba así, una planta enorme de su pie. Que no era su pie, claro, sino un pie de 1 metro o de 1,5 metros. Y tú dirás, ¿y por qué me dices esto? Yo también lo diría. Bueno, ¿y qué? Ese ruido que oís es el de una serpiente que tengo aquí, que sopla. Federico, no entiendo. Yo tampoco, pero no te preocupes, practica. Bueno, amigos, ¿alguna cosilla más? Cuidado la serpiente, cuidado. Soquén, cuidado. ¿Alguna preguntita, algún añadido, algún comentario, alguna cosita? Marisa, gaso. Todavía nos queda 1/4 de hora. Federico, ¿sirven los mantras? Practica, practica. Federico, gaso. Y Sirio, es liberador darse cuenta de que nunca voy a entender intelectualmente. No, de que nunca voy a entender intelectualmente. Has dicho lo mismo. Nunca vas a entender intelectualmente. No lo entiendo. Querrás decir todo. Que ya no tengo esa necesidad. Ya. Claro, es que sería muy frustrante porque no hay manera de entenderlo todo. Y por otro lado, es lo mismo. Es decir, si vives las cosas, ¿por qué has de entenderlas? No es que sea mejor, no es que sea más entenderlas, a lo mejor es menos. Federico. Vaya con Federico. Practica, Federico. ¿Leo? Sí. Pero es dual, porque ya lo estás entendiendo, Isirio. Practica, Federico. En la práctica no hay dualidad. Dual o no dual, hay experiencias transformables en palabras, en parte, pero hagamos un experimento, pongamos palabras en una balanza, esto es un juego, claro, en una balanza junto a experiencias, cualquier experiencia de las miles de cada día. Y no se trata de escoger, solo pongámoslas cerca. Y veremos que son dos mundos distintos, son conciencias distintas.
Todas necesarias, todas, si están en su lugar, si están ajustadas, todas son necesarias, pero no hay por qué estar todo el día pensando. Esa puede ser una pasión que he nombrado hace un rato, la pasión de entender. No. Narita decía saborear. Saborear cada momento. Saborear. Lo mismo que saboreamos cada alimento tiene sus características, sus propiedades, sus elaboraciones, sus colores, sus formas. ¿Qué hay que comprender de eso? Creo que cuando queremos comprender lo destrozamos, ¿no? Todo científico sabe, todo el que haya hecho ciencia sabe, que en cuanto te fijas en un asunto, para investigarle, le vas a sacar del conjunto y ya le estás matando. Ya le estás cristalizando. Es como lo de la personalidad que decía antes, ¿no? Se convierte en algo muerto, ha perdido las relaciones. Todo análisis es mortal, aunque útil. Pero ¿hasta qué punto? No es un asunto generalizable. Afortunadamente, el cosmos, con su sabiduría, se protege. Hay terrenos donde no podemos entrar, ni sabemos aproximarnos con la mente que piensa, ni con los medios más adelantados de la tecnociencia. No hay manera. Se escapa. Es como un koan, se nos escapa. Bueno, pues a vivirlo. Desde sus 10 millones de ángulos, ¿no? Que en la experiencia, la experimentación del momento el saboreo del momento no tiene ángulos, ni 10 millones, ni 100.000 millones, ni 2, ni 3, ni 5. No, es otro lenguaje. De manera que el prestigio del pensamiento podemos desacreditarle. Que el pensamiento sea un sentido más y camine junto a los sentidos convencionales, que no sería difícil decir que son 18, 30, depende de los sensores que tengamos en cuenta, o 30.000. Estar aquí y ahora. Ese es el colmo de la sabiduría. $50 medallas Nobel que nos den no valen un segundo. De estar aquí y ahora en este momento. En este momento. Cuando Dalí hacía estos juegos, yo creo que estaba sintiendo el momento que él decía, sus bigotes. Estaba en ese momento. En Suigakuin vi a un monje haciendo el experimento de andar muy despacio, y se movía con total conciencia del cuerpo.
Todos los días hacía un rato de ejercicio de conciencia del momento, del movimiento, de la totalidad del cuerpo entre aquellos cedros inmensos, piedras, cantos rodados en la cima de una montaña, cantos rodados negros, basálticos, brillantes, duros, el quilín de los cedros. Hemos de darnos tiempo para saborear cada momento con el cuerpo, con todo. Si es una cosa que no nos damos tiempo y lo pasamos por alto todo, a toda velocidad, y perdemos la vida. Y bueno, no hay ningún placer comprado que sea equivalente o semejante, mejor dicho, a percibirlo directamente por ti mismo, en ti mismo. Es un regalo, es una fortuna inmensa. Que dejamos ir, se decían los antiguos, como arena entre los dedos, ¿eh? Como agua inútil. Que por otro lado es estupendo, que se nos vaya el agua o la arena entre los dedos, ¿eh? Es otro símil también, desde muy antiguo, de no quedarse con nada, no agarrar nada, que pase, que las manos se vacíen a cada instante, estar siempre receptivos, abiertos. Esa es la clave del sampai, echar la cabeza al suelo y poner las manos así, con los dedos un poco abiertos, al lado de las orejas, bajar el culo. Se dice para acoger los pasos del maestro. O sea, que el maestro pise ahí y entregue sus saberes. Igual nos mean la cabeza, porque están un poco locos, ¿eh? No están locos, al contrario, a veces la lucidez, pues, extraña un poco. Ya sabéis que Tosan y Sosan, los que se llaman, una de las teorías, lo he escrito en algún libro, los fundadores del Soto Zen, Sosan, Tosan o Tozan, pues les tenían por locos ahí grabados de época, muy simpáticos, unos tíos muy sonrientes, muy cachondos, muy locos, entre comillas, ¿no? Que iban escribiendo poemas en las piedras de los caminos, y ahí los dejaban. ¿Qué quiere decir poemas? Quiere decir momentos de su experiencia. Estaban realizando la transmisión, dando claves, y se reían y bailaban.
aunque eso era más propio de los taoístas, ¿no? Salirse de los quicios, de lo habitual, de los comportamientos convencionales. Eran los taoístas especialmente teatrales, chocantes, ¿no? Removedores de conciencias. A ver, ¿algo más por ahí? Federico Caso, debo irme, y se fue. ¿Alguna cosita más? David, ¿podrías repetir brevemente cuáles son los venenos del Zen? Los 6 venenos, los 3 venenos, a ver. Ya veo que no lees mis libros. La estupidez o estrechez de espíritu, la cerrazón. El deseo apego, la dependencia del deseo apego. Y la cólera odio, el salirse de las casillas. La destructividad de esos momentos en los que tiras algo o dices alguna burrada o explotas. Es decir, del descontrol. Tres venenos. Hay más venenos, está lleno de venenos este cerebro nuestro. Pero para ir tirando, pues valen estos 3. Venga, ¿algo más? David Caso. Caso. ¿Qué tal ha estado el vaivén de esos estados de conciencia? Sin censura, sin control mental, sin esos mecanismos de enganche, de lo quiero todo, de qué pasa aquí, de todas esas, sin censuras. La sonesa. ¿Cómo habéis notado el colchón? Subir y bajar, moverse. ¿Habéis notado que se movía, que bajaba, que subía? Pedro, impresionante. Impresionante, ¿qué quiere decir, hermano? Explícate un poco. José, y al final se ha quedado muy calladita. La gata. Poneos en el lugar del otro. No hablemos en clave. Ha bajado y ha subido. Ha bajado y ha subido. Pero, ¿tú has notado las capas del colchón o no? Sí. Has sido consciente, es decir,
Ha subido por un momento un fogonazo y que estoy bajando, y volver a bajar. Que estoy bajando, y volver a bajar y recuperar el sitio. Sí. Hay que hacer experimentos de esos, hombre, para no creerse nada de nadie, comprobarlo por uno mismo. A ver, no lo pienses. ¿El cuarto nivel de qué color era? Azul. Picó. Y Sirio, esa serpiente que tienes ahí recta para suplicarte un poco de piel azul el cambio de conciencia es divertido, Gaso. Ángela, sí. ¿Ángela qué? Sí, sí. A ver. Colores, colores. De la bajada a los infiernos. No, los infiernos no, ¿eh? De la bajada. Del buceo. El otro día me parece que explicaba que era como bucear, ir bajando, bajando, entonces la luz empieza a disminuir, o mejor el azul, no es tan azul, entonces va oscureciéndose y empiezan a aparecer multitud de especies nuevas, de plantas, de pájaros. De pájaros, ¿eh? Te he confundido, que son peces. De peces, de peces, de peces. Para que sean pájaros hay que coger el globo, que es otro instrumento. Entonces, se van descubriendo cosas que siempre estuvieron allí, o han evolucionado, o tal, o nadan de otra manera, respiran, tienen lucecitas. Entonces, yo no hablo no quiero confundiros, de formas, sino de ambientes, por eso he dicho colores, o olores, o... No, tampoco, ya me entendéis lo que quiero decir. Si hay cualidades diversas, si la variedad de las cualidades se ha ido notando, si a veces hemos sido conscientes, es decir, hemos soltado un corcho que ha subido hasta arriba y luego hemos tirado de él y aquí, ven aquí. Si hemos notado niveles, o no ha habido ninguna conciencia, habéis estado sumergidos en el submarino todo el rato. Pedro, me debes una explicación de impresionante. No te me escondas. A ver, alguno que me diga, pues no, yo no he notado nada. He estado ahí con pies de plomo, bajando, bajando. Alguno se ha dormido, arrullado por mi hermosa voz, mi sugerente voz de serpiente. A ver, ¿para dónde es esto? Así. Arisa, no noté nada aún. Y Ángela manda un emoticono, sonriendo. Pedro, impresionante lo que se ve desde el submarino. Pareces un espía. ¿Qué se ve? Concrétame algo. Oriéntame. ¿Qué se siente? ¿Qué se percibe? Todos los demás están dormidos completamente.
David. Este submarino no lleva ventanas. A ver, os sugiero comunicar impresiones, a ver si por ahí tengo más éxito. No me quiero empeñar, solamente quiero que lo saquéis, que lo echéis fuera. Sosín. Gaso. Se percibe serenidad, no diferencia y alegría, con risas a veces. No diferencia, alegría, serenidad, risas. Bueno, no es mal ambiente. Os he nombrado por primera vez una expresión muy antigua, madurar en el vientre sagrado. En el vientre sagrado. ¿Habéis tenido impresión, sensación de útero, de vientre sagrado? Por algo he hablado de agua, de vuelta al origen. ¡Ay, qué pandilla! Me ha tocado. Ángela. Ese juego de allá y de allá, y hace tiempo y aquí y ahora. Me gusta diferenciarlo. Es algo que antes lo lograba. No entiendo nada, ¿eh? Y siguió. Ni mente, ni Buda, ni algo. Del vientre sagrado nada. No suena nada eso. A lo más submarino. Submarino sin ventanas. Y silencio. José. Daidó, no desesperes. Es que algunos vamos un poco lentos. Ángela, nada. Yo no espero, ¿no? José, algunos. José, algunos. Sí, corrigiendo. ¿Qué? Nada. Corrigiendo. Que puso, Daidó, no desesperes, es que algunos. Algunos. Ángela, a eso no llego. Si solo hay que dejarse llevar, hombre. ¿Qué es lo último que he dicho? ¿Qué? Que a ver. Sobre el vientre. Sí, pero... no, que se habían notado. Lo último que he sugerido, ¿qué era? Que se nos decía algo. Se nos ha dicho algo. No. He probado con otra palabra. Que se me olvidó. ¿Con qué palabra he probado, hombre? Nueva. Vosotros, los del meeting, recordádmelo. ¿Qué palabra he sugerido? A ver si iba mejor esa sugerencia. Impresión. Impresión. Pues no. Vientre sagrado. Es que sí, no. Posterior, muy posterior. Sinkai, silencio. Silencio, eso es. ¿Y silencio qué? ¿Os suena el silencio? Como impresión. Ángela importante, Ángela muy importante. Y Sosín. ¿Muy importante qué? A callar la lengua. ¿Quién? Ángela. Ángela, muy importante callar la lengua.
Sí, a callar. Acallar la lengua. No, yo sigo refiriéndome a la bajada de nivel de conciencia sin censura, sin pensamiento. Entonces estaba preguntando por impresiones, pero después por silencio. Que se ha percibido una especie de silencio interior. Sí. Tú sí. De silencio. Mis palabras llegaban con sordina, si llegaban, así como desde muy lejos. ¿No? Dosin y Cuyo, sí, eso del silencio interior me suena familiar. Y Sirio, todo llega amortiguado. Dosin y Cuyo me suena a experimentado. No, pero decía ahora, esta noche. Antes, Sosin escribió, Sigaso, siempre que te he escuchado, también por la web. Ángela, aunque algo así me representa cuando vamos al templo. Dosin y Cuyo, sí, esta noche. Ángela, sí, a mí me llegó y lo saboreo. O sea que te dura. Ángela, ya no. Saboreo, presente. Saboreo. Bueno, hermanitos. Hasta el lunes, no olvidéis, 14.